El poder creador del Señor vendrá de nuevo sobre nosotros, y el desierto se convertirá en tierra de cultivo, y la tierra de cultivo será mucho más fértil. La rectitud y la justicia reinarán en todos los lugares de la tierra, y producirán paz, tranquilidad y confianza para siempre. Dios abre nuestros corazones de tal manera que podemos sentir el soplo de su Espíritu. Separa nuestras manos de modo que podemos extenderlas hacia los demás. Afina nuestros oídos a fin de que podamos escuchar los lamentos de la humanidad. Abre nuestros labios para que podamos transmitir a los demás lo que de Él hemos recibido. Y abre nuestros ojos para que nos sea posible ver a Cristo en el amigo y en el extraño. Señor, infúndenos tu Espíritu y da aliento a nuestras vidas con la vida de Cristo. Amén. Deixa'ns demanar-te que en aquest temps de Quaresma puguem trobar el camí cap a nosaltres mateixos, que puguem preguntar-nos sincerament per quines coses ens preocupen, en quines coses invertim el nostre temps i els nostres diners. Déjanos pedirte que en este tiempo de Cuaresma podamos encontrar el camino hacia los demás. ¿Cómo podemos construir un camino entre nosotros y ellos? Deixa'ns demanar-te que en aquest temps de Quaresma ens alliberem del judici dels altres, que no queden arracades dels nostres rancors, sinó que ens qüestionem primer a nosaltres mateixos. Señor nuestro Dios, vacíanos y haznos dispuestos, haznos vulnerables y receptivos. Llénanos de tu presencia como a Jesús, el Hijo de tu corazón. Amén.
Aquí, nuestro Dios y Padre, queremos bendecirte y ensalzarte por el gran amor que nos has mostrado, por habernos perdonado, por habernos rescatado, por estar siempre con nosotros y darnos la seguridad de la vida eterna. Señor, confiamos en tu poder, que seguirá actuando en nosotros. Por eso, te pedimos, danos sabiduría, valor y fuerza para cambiar lo que tengamos que cambiar, y aumenta nuestra fe para creer en tu Evangelio, para ser capaces de amar a los demás como estás esperando que los amemos. Ayúdanos a ser compasivos con los que sufren, para que de esta manera florezcan la justicia y la paz. Ayúdanos a usar nuestro enojo ante la injusticia para hacer un trabajo eficaz en la construcción de tu reino, poniendo en práctica lo que Jesús nos enseñó: sostener a los necesitados, aceptar a los que son diferentes y no congraciarse con los que usan su poder en perjuicio del prójimo. Afirma, oh Dios, nuestra esperanza en ti, y que, como el salmista, te busquemos intensamente, te alabemos constantemente, reconociendo que tú eres, has sido y siempre serás nuestra ayuda. Amén. Oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva, y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete, y con labios jubilosos te alabará mi boca. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche, a la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda, mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. No estamos solos. Vivimos en el mundo que pertenece a Dios. Creemos en Dios, quien creó y sigue creando, quien vino en Jesús, verdadero hombre, para traer la reconciliación y la nueva vida, quien obra en nosotros y en otros por su Espíritu. Confiamos en Él. Creemos que Dios nos llama a ser su iglesia, para celebrar su presencia, para vivir una vida respetuosa con la creación, para amar y servir al prójimo, para buscar la justicia y resistir al mal, para proclamar a Jesús crucificado y resucitado como nuestro juez y nuestra esperanza. Nosotros proclamamos su reino en la vida, en la muerte, más allá de la vida y la muerte. Dios está con nosotros. No estamos solos. Creemos en Dios.
Vosotros, sedientos, venid por agua. Venid también los que no tenéis dinero. Comprad grano y comed de balde, leche y vino que no cuestan nada. ¿Por qué gastáis en lo que no es comida? ¿Por qué os fatigáis en lo que no sacia? Escuchadme atentos y comeréis bien. Saborearéis manjares deliciosos. Prestad atención e id tras de mí. Escuchad y vuestra vida progresará. Pactaré con vosotros alianza eterna, la promesa firme que hice a David. Lo nombré testigo para los pueblos, soberano y preceptor de naciones. Llamarás a un pueblo que no conoces, correrá a ti un pueblo que no te conoce, porque yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, que te honra. Buscad al Señor mientras es posible encontrarlo, invocadlo mientras está cercano. Que el malvado abandone sus proyectos y la persona inicua sus planes. Que se convierta al Señor misericordioso, a nuestro Dios rico en perdón. Mis planes no son vuestros planes. Mi proyecto no es vuestro proyecto. Oráculo del Señor. Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así se alzan mis proyectos sobre los vuestros. Así superan mis planes a vuestros planes. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven sin antes empapar la tierra, preñarla de vida y hacerla germinar, para que dé simiente al que siembra y alimento al que ha de comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin cumplir su cometido, sin antes hacer lo que me he propuesto. Será eficaz en lo que la he mandado. Saldréis con alegría, guiados en paz. Montes y colinas clamarán a vuestro paso. Los árboles del campo os irán aplaudiendo. En lugar de espinos crecerán cipreses. En lugar de ortigas brotarán los mirtos. Y servirá de renombre al Señor, de señal indestructible y eterna. Restablecidos, pues, en la amistad divina por medio de la fe, Jesucristo nuestro Señor nos mantiene en paz con Dios. Ha sido, en efecto, Cristo quien nos ha facilitado, mediante la fe, esta apertura a la gracia en la que estamos firmemente instalados, a la vez que nos sentimos orgullosos, abrigando la esperanza de participar en la gloria de Dios. Pues ahora que, por la muerte de Cristo, Dios nos ha restablecido en su amistad, con mayor razón, por el mismo Cristo nos librará del castigo, y si, siendo enemigos, Dios nos reconcilió consigo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón, ya reconciliados, nos liberará y nos hará participar de su vida. Por aquel mismo tiempo, se presentaron unos a Jesús y le hablaron de aquellos galileos a quienes Pilato había hecho matar, cuando ofrecían el sacrificio, mezclando así su sangre con la de los animales sacrificados. Jesús les dijo: ¿Creéis vosotros que esos galileos sufrieron tal suerte porque fueran más pecadores que los demás galileos? Pues yo os digo que no. Y añadiré que, si no os convertís, todos vosotros pereceréis igualmente. ¿O creéis que aquellos 18 que murieron al derrumbarse la torre de Siloé
eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Pues yo os digo que no, y añadiré que si no os convertís, todos vosotros pereceréis de forma semejante. Jesús les contó entonces esta parábola. Un hombre había plantado una higuera en su viña, pero cuando fue a buscar higos en ella, no encontró ninguno. Entonces dijo al que cuidaba la viña: ya hace 3 años que vengo en busca de higos a esta higuera, y nunca los encuentro. Así que córtala, para que no ocupe terreno inútilmente. Pero el viñador le contestó: Señor, déjala un año más. Cavaré la tierra alrededor de ella y le echaré abono. Puede ser que después dé fruto, y si no lo da, entonces la cortas. Queridas hermanas, queridos hermanos, que a lo largo de este tiempo de meditación y reflexión, el Señor envíe su luz para que podamos reconocer el camino que hemos de transitar, sendas de bien y de paz. Amén. Siempre que tenemos noticias de una catástrofe o de un acontecimiento siniestro, parece que es inevitable que surja en nosotros una pregunta que no es nueva. ¿Qué tiene Dios que decir? ¿Es Él el responsable de todo esto? Nos lo hemos hecho con ocasión de la pandemia, que aún estamos bregando con ella. Nos lo hacemos ahora también, con ocasión de la guerra y los miles, millones ya, de refugiados y desplazados ucranianos. ¿Cómo encajamos a Dios en esta ecuación de desesperación, dolor y muerte? Como decía, este tipo de preguntas no son nuevas. A Jesús se las plantearon en varias ocasiones. Lo hicieron en casos de enfermedades, sobre todo las que son de nacimiento. ¿Quién pecó, este o sus padres? Nos recuerda el Evangelio de Juan, con ocasión del ciego de nacimiento. O se las plantearon también en casos de sucesos como los narrados en la porción del Evangelio de Lucas que hemos leído esta mañana. ¿Qué hicieron los galileos masacrados o las 18 víctimas del derrumbamiento de la torre para merecer una muerte de esas características? Podríamos actualizar las preguntas. Recuerdo que cuando comenzaron a visibilizarse los casos de SIDA, en más de un púlpito se oyó decir que era la respuesta de Dios a la vida desordenada de los homosexuales. Luego, cuando se vio que también eran los heroinómanos que compartían jeringa los que mayoritariamente sufrían la enfermedad, se amplió el espectro de los culpables y no hubo ningún temor en afirmar que era el castigo divino a los homosexuales y los drogadictos. Y claro, cuando luego se constató que otras personas que ni eran homosexuales ni drogadictas también contraían la enfermedad y llevaban una vida, ponerle todas las comillas que queráis, normal, entonces, ¿a quién echarle la culpa? Y aún podríamos ampliar el campo de nuestras preguntas hoy día. ¿Qué pecado cometieron los ucranianos para ser castigados con una guerra? O podríamos decir,
¿Qué pecado cometieron los sirios cuando sufrieron la suya? Todavía están padeciendo consecuencias de su guerra. ¿O qué pecado tuvieron que pagar los de Afganistán, como también fueron invadidos y también cayeron las bombas sobre sus ciudades y casas? O los de Yemen, o los de Sudán, o los de tantos y tantos conflictos que hoy en día están abiertos en este mundo. ¿Están sufriendo la guerra por sus pecados? ¿O podríamos seguir planteándonoslo? ¿Qué delitos estamos pagando nosotros con la pandemia que estamos sufriendo? ¿Es Dios quien está detrás de todos nuestros sufrimientos y males? ¿Cuáles son los pecados? ¿Qué dimensión tienen los pecados por los que hemos de pagar? En una mirada simple, sin apenas reflexionar, pudiera parecer natural, normal, el señalar a Dios como el responsable, directo o indirecto, responsable de todas las causas de sufrimiento y dolor. Si Dios es el soberano absoluto del mundo y la historia, Él es el responsable directo de las catástrofes y calamidades de nuestro mundo, de la erupción del volcán de La Palma, del terremoto de anteayer en Japón y la amenaza de tsunami, de la caída de la torre de Siloé que nos cuentan el Evangelio de Lucas, y de tantos y tantos otros acontecimientos accidentales y catastróficos. Pero también es el responsable indirecto de las calamidades ocasionadas por el propio ser humano, porque quien pudiendo evitarlo no lo hace, se hace responsable. Y así podríamos señalar la guerra de Ucrania o las ya mencionadas de Siria, Afganistán, el Yemen, Sudán. Y los cientos y cientos, miles y miles de muertes y millones de refugiados y desplazados que perdieron todo, sus casas, sus enseres, sus trabajos, sus relaciones. Y los 2 años de pandemia, con los millones de muertos en todo el mundo y las enormes pérdidas que también ha ocasionado, pérdidas de puestos laborales, relaciones interrumpidas, la imposibilidad de sentir el calor de un beso y un abrazo en los últimos días de la vida. Y si es así, si Dios es el responsable de todo dolor, la única respuesta a la pregunta del por qué ha de ser necesariamente que el dolor es el castigo, o por castigo y por disciplina. Dios castiga todo mal comportamiento y todo quebrantamiento de sus leyes y de su voluntad. Su justicia ha de prevalecer y la justicia exige el castigo del malvado. Según este esquema, la justicia de Dios es retributiva, da a cada uno lo que se merece. Dios bendice a los que obedecen la ley y maldice a los que la desobedecen. Así, desde el principio de los tiempos se ha venido creyendo, desde el principio de la historia el hombre ha ido conceptuando a Dios y el comportamiento de Dios y explicando el porqué de sus situaciones adversas y sus situaciones de dolor, las sequías, los terremotos, las guerras, las enfermedades. Y en todas las épocas y culturas se ha buscado la manera de calmar el enfado divino, intentando por todos los medios
apaciguar el malestar de la divinidad que sin duda ha sido ofendida. Esos son los sacrificios. Un intento de ofrecer a Dios algo que le agrade y que Él se dé por satisfecho con el pago de la deuda. En un esquema así, el sacrificio en la cruz de Jesús es visto como Dios mismo pagando en la persona de su Hijo, en sí mismo en definitiva, en último extremo, pagando el precio del pecado de la humanidad. La deuda contraída por la humanidad con relación a Dios solo podía pagarse con la muerte del sacrificado, que, como el Cordero en el sacrificio expiatorio, recibía el castigo que todos nosotros merecíamos. Así se ha explicado muchas veces la razón de la cruz y el por qué Jesús llegó a ser crucificado. Bueno, yo creo que esta imagen representa una lectura absolutamente alejada de la enseñanza bíblica, sustentada por una comprensión totalmente equivocada de las propias Escrituras. Y claro, una lectura errónea, basada en la comprensión equivocada, en una comprensión errónea, nos lleva a una muy mala teología. En primer lugar, la teología de la retribución coloca al pecado en el centro de la relación entre Dios y los seres humanos. Y por tanto es necesario el castigo para que la justicia divina sea restablecida. La ira de Dios debe ser calmada, apagada. ¿Es esa la enseñanza de Jesús? ¿Y es esa su forma de mirar la historia de Israel? Rotundamente no. La acción y la palabra de Jesús nos lleva a descubrir que en el centro de esa relación entre Dios y la humanidad no está el pecado ni su ira, sino que en el centro de esa relación está el amor de Dios a su criatura, a su creación, y que la justicia divina es restablecida por la gracia del perdón, un perdón que restituye al ser humano en su amistad con Dios. Esa es la enseñanza de Pablo en su carta a los romanos. La vida de Jesús, las palabras, los gestos, los actos de Jesús nos muestra que la justicia de Dios no es retributiva, sino restauradora. En esa mirada, la cruz de Jesús no es el lugar donde se está castigando a uno en pago por el pecado de todos. La cruz es la expresión máxima del amor de Dios que, encarnado en Jesús, se hace solidario con la humanidad, con sus sufrimientos y lejanías. En la cruz, Jesús sufrió solidariamente con todos nosotros las consecuencias de nuestro mal hacer y obrar. De nuevo, hemos de recurrir al apóstol Pablo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo podéis ver en la segunda carta a los Corintios. Y la justicia de Dios se manifestó en la resurrección, en la victoria sobre la muerte. No es la muerte como castigo la victoria de la justicia sobre el pecado, sino que es en la vida renovada de la resurrección donde la justicia es victoriosa y el equilibrio de la creación restaurado. La justicia no es
retributiva. El mal es castigado y el bien premiado, sino restauradora. El mal es vencido y la persona restaurada por la fuerza del bien, del amor de Dios. Volvamos ahora al texto de Lucas. A la luz de todo esto, ¿cómo podemos entender la respuesta de Jesús? Si no os convertís, todos vosotros pereceréis de forma semejante. Si lo entendemos desde los parámetros de la justicia retributiva, la cosa está clara. Si no os arrepentís, sufriréis desgracias y calamidades, como les pasó a los que murieron en el derrumbe de la torre de Siloé, o los que fueron asesinados en la masacre del templo por orden de Herodes. Así que, aunque solo sea por el miedo a la catástrofe, haced las paces con Dios. Pero, desde la plataforma del miedo, ¿puede encontrarse la paz? No se encuentra consuelo en el miedo y en la angustia. No hay restauración de vida en el agobio y la amenaza. Pero si oímos estas palabras desde la justicia restauradora y prescindimos, por lo tanto, del castigo como mal necesario, entenderemos la advertencia de Jesús como una llamada a cambiar la orientación de nuestra vida, a buscar al Señor mientras es posible encontrarlo, invocadlo mientras está cercano, que nos decía Isaías. Dicho de otra manera, esas palabras de Jesús no se pueden entender como una amenaza, sino como una advertencia a no sufrir las consecuencias de una vida reiteradamente alejada de Dios. Son palabras que nos llaman al arrepentimiento, a ese cambio de rumbo en nuestra vida, de manera que Dios vuelva a ser el centro de nuestra vida y su amor el eje de nuestra relación con Él. Y ese cambio, esa transformación, ha de mostrarse día a día en cambios de actitud, de pensamientos, de decisiones, abriendo nuestras vidas en servicio a quienes nos ven, oyen y escuchan, siendo para ellos proclamadores activos del reino de Dios, como Jesús lo fue y nos enseñó. Al principio de esta meditación lanzaba esta pregunta: ¿cómo encajamos a Dios en la ecuación de nuestra situación de desesperación, dolor y muerte? La respuesta es mirando a la cruz y recibiendo de ella el mensaje de un Dios solidario que sufre nuestro dolor, nuestra desesperación y nuestra muerte, para vencerlos, para transformar el dolor en alegría, la desesperación en esperanza y la muerte en vida. ¿Qué mejor forma de decirlo que las palabras de Isaías, leídas hoy también? Os las recuerdo. Saldréis con alegría, guiados en paz. Montes y colinas aclamarán a vuestro Dios. Los árboles del campo os irán aplaudiendo. En lugar de espinos crecerán cipreses. En lugar de ortigas brotarán los mirtos. Y servirá de renombre al Señor, de señal indestructible y eterna. Sí, hermanos, somos pecadores, pero lejos de sentirnos esclavos de nuestro pecado, sujetos al miedo y a la ira de Dios, somos aquellos a los que Dios ama y somos a quienes quiere darnos su perdón, perdón que restaura, que reconstruye, perdón que levanta.
Y para ello, simplemente hemos de poner nuestra mirada en el camino que a Él conduce. Solamente hemos de buscarle ahora que podemos encontrarle y recibir de Él, por la fe en Jesús, la reconciliación, el ser llamados justos para con Dios. Y repetirnos hasta la saciedad, si hace falta, lo que cantaremos seguidamente. Señor, tú ofreces el perdón a toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Amén. Cuando oramos, le damos gracias a Dios y mostramos nuestro agradecimiento porque a pesar de nuestros muchos errores, siempre nos ofrece perdón y nuevas oportunidades. Le damos gracias porque siempre nos da ocasión para el arrepentimiento y para retomar el camino de la confianza y la obediencia a su palabra. 70 veces 7 nos vuelve a perdonar en las 70 veces 7 ocasiones que volvemos a Él. Nunca se le endurece el corazón. También cuando oramos, pedimos por las personas que sufren, sea cual sea la causa de su sufrimiento, opresión, guerras, pobreza, enfermedad, accidentes. Intercedemos por los que a su dolor como víctimas han de sumar el estigma de la culpabilidad social,
Para ellos son las palabras de restauración y redención de Jesús. Para ellos son las palabras de liberación y sanación. Así pues, oremos agradecidos y confiados en que Dios responde a nuestra oración. Y terminamos este tiempo de acción de gracias y de intercesión uniéndonos en la oración que aprendimos de nuestro Señor Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Las ofrendas son una expresión de fe. Son una muestra de agradecimiento a Dios por sus dones, así como una puesta en práctica de la solidaridad. Con nuestras ofrendas sostenemos el trabajo cotidiano de la Iglesia, su labor de mensajera del Evangelio. Hoy, además, nos unimos a la campaña Solidaridad con Ucrania. Podéis encontrar información detallada en la web de la IEE. Podéis hacer vuestros ingresos en la cuenta que aparece en pantalla y al final de los créditos, indicando ofrenda dominical u ofrenda especial Solidaridad con Ucrania. Vivamos con valor. Renunciemos a la tranquilidad que se olvida de actuar. Busquemos trabajar y no nos desalentemos en la lucha. El amor nos mostrará el camino a transitar. Las cargas pueden ser pesadas, pero aunque nuestro cuerpo se agote, vayamos en paz, inseparables de Jesús. Y la muerte jamás podrá arrebatarnos la vida. Que Dios nos conduzca de muerte a vida, de la falsedad a la verdad. Que nos conduzca de la desesperación a la esperanza, del temor a la confianza. Que Él nos lleve del odio al amor, de la guerra a la paz, y permita que la paz inunde nuestro corazón, nuestro mundo, nuestro universo. Amén.
Dios.